Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista, hermanos invitados de otras iglesias y de otras ciudades. Hoy es un miércoles de oración. Solemos estudiar un libro en un capítulo del libro de los Salmos, en el cual encontramos una forma más espiritual de orar, más profunda, más guiada por nuestro Dios a través de la revelación de la palabra. Así que el Salmo 53 es un masquil de David, que es un tipo de salmo sapiencial, que produce mucha enseñanza, que produce mucha definición, mucha descripción, y nos lleva a una mayor comprensión de la voluntad de Dios, a un mayor entendimiento. Y lo mejor que podemos hacer es orar con entendimiento, saber lo que estamos pidiendo y saber lo que Dios quiere darnos para pedir en base a eso. Porque entonces nuestras oraciones serán mejor escuchadas, serán mejor respondidas, será mayor edificación la que recibimos en una oración así de enterada. ¿De acuerdo? Así que por eso vamos a leer el Salmo 53. Les invito a leerlo conmigo. Aquí va a estar al lado de la imagen. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso asedio contra ti, y los avergonzó, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este salmo es como una réplica del Salmo 14, que si ustedes lo leen está igualito. Sin embargo, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, el versículo 5 es muy diferente, y el hecho que se use la palabra Elohim en este y se usa la palabra Jehová en el otro salmo, habla de que fue escrito en diferente época. A lo mejor sí se copió porque está demasiado parecido, pero hubo dos momentos especiales en los cuales se sacó a su uso cúltico. Así que vale la pena estudiarlo de nuevo. Ya estudiamos el Salmo 14 hace meses, pero el Salmo 53 nos refresca muchas cosas. Es un masquil de David. Un masquil quiere decir una obra que produce enseñanza, que nos conduce al entendimiento, que nos aclara muchas cosas. Porque como seres humanos ignoramos más cosas de las que sabemos. Y bueno, si ignoramos cosas de la historia o de la ciencia, no importa, pero si ignoramos cosas de Dios, eso sí importa, porque la palabra de Dios es verdad, es verdadera, y nos produce verdadera bendición, verdadera vida, verdadera guianza. Así que del Señor, de lo que Él ha revelado, debiéramos no ignorar nada, sino estar absolutamente compenetrados en la verdad de Dios. Este es un masquil de David que produce enseñanza en el pueblo, una réplica del Salmo 14 que tiene el mismo contenido, excepto porque se refiere a Elohim en lugar de a Jehová, que es los nombres de Dios en diferente época de la historia del pueblo sagrado. Elohim se usa en Génesis. A partir del Éxodo se usa Jehová como nombre, es cuando Dios se da a conocer en el capítulo 6 del Éxodo
con el nombre Jehová. Es un salmo temprano. Temprano quiere decir que de los primeros que se escribieron, porque otros se escribieron ya en el tiempo posexílico, allá en el tiempo de Esdras y por allá. Este fue mucho más temprano y prácticamente corresponde al tiempo del rey David, porque hay indicaciones musicales. Y solamente los salmos de David traen esas indicaciones musicales. Ya los que se escribieron en el posexilio, pues no tienen nada de musical. Este salmo describe la conducta del necio, porque la palabra necio pues, se refiere a alguien que está nomás dando lata y insistiendo en algo que no queremos, pero teológicamente y bíblicamente la necedad es algo mucho más profundo, ¿no? No es que sea un tonto, no es que sea un terco. La necedad implica un desconocimiento de la voluntad de Dios, una rebelión contra lo que otros han descubierto de Dios. Él no lo quiere aceptar, no quiere. Y ese es el problema, no es alguien que no puede, no es alguien que está limitado en su capacidad emocional o mental, sino es alguien que sabiendo todo, que pudiendo todo, no quiere. Que ha recibido información, que le han dado testimonio, que le has dado buen ejemplo, y él no quiere. Dice el necio, no hay Dios. Así se comporta. A pesar de que vea la creación, y vea los astros, y vea las moléculas, y vea la química y la física, y todas las cosas que Dios hizo tan preciosas, él dice, no hay Dios. A pesar de que él haya sido formado, el vientre de su madre haya crecido, desarrollado sus capacidades, él sigue pensando que no hay Dios. A pesar de que Dios lo haya bendecido tanto, tenga mucho dinero, muchos recursos, muchos conocimientos, mucha influencia, sigue creyendo que no hay Dios. Eso se llama necedad. Por eso dice el Salmo 14 y el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí pues se describe en este breve salmo de solo 6 versículos la conducta del necio, desde que su relación con Dios, que es nula, que no quiere saber nada de Dios, hasta su destrucción final, porque ese es el problema de la necedad, que te va a llevar a la destrucción final. Quizás ahorita estás en un periodo de plena salud, de riqueza, de mucho conocimiento, de mucho prestigio, pero la necedad te llevará a destrucción final de tu cuerpo y de tu alma. Él piensa que no hay Dios. Por lo tanto, dice el Salmo, se ha corrompido. Cada vez hace cosas más injustas, cada vez hace cosas más perversas, cada vez es más egoísta, cada vez es más negativo, porque se va corrompiendo. Y empieza a hacer abominable maldad. La maldad no solo hacer lo malo, sino hacer su propia voluntad para su propio beneficio, para su propio enriquecimiento, e ignora la necesidad de otros, así sean sus más cercanos familiares, sus amigos, su patria, su gente. Él solo piensa en sí mismo, es un necio, que no piensa en Dios, no piensa en sus prójimos. Porque si se guarda la ley de Dios es ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley de Dios. Bueno, pues él no ama ni a Dios ni al prójimo. Es un necio. No tiene conocimiento de Dios. Sabe mucho de historias, sabe mucho de religiones, sabe mucho de aritmética, sabe mucho de fútbol, sabe mucho de política, sabe de ciencias, de muchas cosas sabe, pero no tiene conocimiento de Dios. Ese es el problema. Dice ahí, devora al pueblo. O sea, le hace daño, lo defrauda, le niega la justicia, ¿no? Es algo terrible. Me recuerdo a los políticos, pero no solo a los políticos, ¿no?
los comerciantes, los mafiosos, la gente en general. Cuando no tiene a Dios, está haciendo daño a los demás. Así puede ser su propia familia y sus hijos. Está haciéndoles daño. Con sus vicios, con sus pecados, con su carácter, con su maltrato, con su pésimo ejemplo. Muchas cosas. Incluso le está compartiendo a sus hijos la idea de que no hay Dios. Para que ellos sean necios también y sean destruidos también. Dice una de las cualidades negativas de este necio es que a Dios no invocan. O sea, no hacen oración, no piden su ayuda, no piden su dirección, no piden nada de Dios. Como que no lo necesitan, como que no existe Dios para ellos. Es algo tremendo. Pero eso sí, cuando viene la persecución, cuando viene la guerra, cuando viene las enfermedades, las pandemias, entran en pánico, porque no tienen en quién confiar. Esa es otra evidencia, ¿verdad? Porque ahí dices, no, yo sí creo, no, hombre, yo creo todo. Creo en Dios y creo hasta en los santos más chiquitos, de todos los yo creo. Pero si viene una prueba, si viene una enfermedad, una pandemia, si viene un cataclismo, una guerra, entrarías en pánico. Por eso cuando los discípulos se asustaron que la barca se hundía, dije, ¿por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? Porque obviamente es no confiar en Dios. Lo fueron a despertar, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos, Señor? Y despertaron al Señor Jesús que dormía mientras la tormenta crecía. Pues porque todavía no lo conocían tanto, todavía no confiaban tanto en Él. Pero estamos en esa situación nosotros, somos todavía necios. Entramos en pánico fácilmente. Cuidado, ¿no? Ahora, veamos la respuesta de Dios. Dios es el que hace venganza. Él es el que paga a cada quien de acuerdo a su obra y de acuerdo a su fe. Así que en eso podemos estar tranquilos. ¿Usted confía en Dios? No se preocupe. Siento tristeza quizás por aquel que es necio. El Señor es el que los avergüenza finalmente, el que los desecha para siempre cuando ha llegado el momento. Pero desde Sión, o desde el templo, o desde el cielo, o desde la presencia de Dios, sale salvación para su pueblo. Así que a lo mejor el necio es ahorita el mero emperador o el presidente de una potencia que se nos está atacando. Pero de la presencia de Dios viene salvación para Israel. Así como hay juicio y venganza y desechamiento para el necio, hay salvación para el creyente. Para el pueblo de Dios hay salvación. Y la salvación viene de Dios. De tal manera que Él nos hará volver de la cautividad. Si hemos sido tomados presos, si hemos llegado cautivos, si estamos en opresión, el Señor nos va a hacer volver esa cautividad. Nos va a libertar. Nuestra esperanza es bien grande. El necio no tiene esperanza. No se puede tener esperanza si no hay fe. No se puede tener esperanza si no hay Dios. ¿En quién esperas? Pero se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y bueno, es cierto que había el pueblo de Jacob o de Judá y el pueblo de Israel. Parece que es lo mismo, se gozará uno y se alegrará el otro. Pero habla del pueblo de Dios y de la iglesia misma, que también se gozará ante la seguridad de la existencia de Dios, de la presencia de Dios con nosotros, de la ayuda continua que el Señor da. Todo eso es una conciencia para nosotros bien real. No es algo que nos imaginamos. Ahí está nuestro Dios. Dios está aquí y nos cuida, y nos llama, y nos unge, y nos sana, y nos salva. ¿Verdad? Así que lo contrario de la necedad es la confianza en Dios. Vamos a ponerle más punto. Es la confianza en Jesucristo, que es el camino al Padre.
Si usted cree en Jesucristo, usted ya no es un necio. Si yo creo en Jesucristo, ya no soy un necio. Puedo ser un poco ignorante, un poco burro, un poco pobre, pero soy salvo. Y estoy en las manos de Dios. Pero alguien puede ser muy rico y muy guapo y muy fuerte, pero estar perdido porque ha negado la presencia de Dios en su vida. Así que, bueno, pues, viendo este salmo, quiero invitarles a todos ustedes que confíen en el Señor plenamente, en cada aspecto de la vida. No duden ni tantito, no dudando nada. ¿Ok? Si usted no ha hecho una oración de fe, hágala ahora. Voy a hacer una oración para que usted la repita ahí donde está. Invite al Señor y diga: yo creo en ti plenamente. Antes no creía, pero tu palabra me ha alcanzado. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Diga: Señor santo y bueno, yo soy pecador, muchas veces no te hacía caso, no creía en tu presencia, no creía en tu misericordia, no creía en tu salvación, pero veo en la palabra tuya, en la Biblia, en el Salmo 53, que tú salvas a tu pueblo, a todo aquel que confía en ti. Y no quiero ser más necio, Señor. Quiero reconocer tu presencia, tu existencia, tu gracia, tu misericordia. Y quiero ser objeto de tu bendición y de tu salvación. Yo quiero estar siempre contigo, Señor, y guiar mi vida con tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana sigue el devocional del jueves y nos vemos por aquí el domingo. Dios les bendiga mucho.